Dice una frase que siempre me ha parecido muy acertada desde hace ya unos cuantos años, y es que a esos conflictos de pronto aparecen lo que él llama las bandas de personas o de periodistas que saben mucho de cubrir crisis, pero casi nada de las crisis que cubren. El 11 de septiembre, bueno, pues está claro que marcó, ¿no?, evidentemente un hito en las coberturas también de los conflictos. Me llamó el director de Internacional y entonces me dijo, el director de Informativos dice que intentes ver si puedes llegar de alguna manera a Estados Unidos, o sea, Nueva York, puesto que tú conoces bien Estados Unidos, para reforzar. Y entonces yo le dije, no, yo donde me tengo que ir es a Pakistán. Y entonces me dijo, ¿a Pakistán? Y digo, bueno, pues sí, porque enseguida esto se va a empezar a vincular a las corrientes terroristas de Bin Laden, y el día 14 estaba ya en Islamabad, con un montón más, evidentemente, de otras televisiones que habían pensado lo mismo, ¿no? Y entonces estábamos ahí y francamente era, vamos, el ejemplo claro del circo mediático que se suele montar ahora en este tipo de situaciones, ¿no? Donde es dificilísimo trabajar por una parte porque los implicados, es decir, los bandos, no te dejan tener acceso directo o lo más directo posible a los acontecimientos, y una presión por estar entrando en directo continuamente, cuando entonces te recorta el tiempo que tienes para poder verdaderamente estarte enterando de lo que sucede, y luego esa pues absoluta obsesión, ya digo, por buscar el impacto, o sea, por encima, o sea, del fondo de la información, ¿no? Ponga usted 10 de septiembre de 2001 y eche para atrás y busque información sobre Afganistán, de la época, por ejemplo, de los talibanes. No hay información. Hable usted, busque información sobre la guerra civil entre el 92 y el 96, con un montón de muertos en Afganistán. No hay información. Hay información en la década de los 80, cuando la invasión soviética, y a partir del 11 de septiembre, que Afganistán se convierte en la estrella mediática por antonomasia, y en la que aparecen miles de periodistas dentro de Afganistán y las fronteras de Pakistán y Tayikistán. Y se empieza a informar también de una manera en la que nadie ve nada, porque los únicos que están viendo los bombardeos son los que están en Kabul. El resto los vean a lo lejos. Y en Kabul hay poquísimos periodistas. De hecho, prácticamente Al Jazeera es la que protagoniza ahí, con protagonistas, con periodistas locales y algún español, por ejemplo, que había, ¿no? Protagoniza la cobertura. Son los que dan la imagen, la contraimagen, a toda la imagen oficial. Todo el mundo está mirando Al Jazeera, la isla, este canal de televisión que, si la guerra del Golfo consagró la CNN, la información en directo durante 24 horas, esta va a ser la reconfirmación de Al Jazeera, del canal árabe, que también proporciona información en directo durante 24 horas. No en vano, el propio Bin Laden deja únicamente que se transmitan sus mensajes y solamente aparece y comparece en sus alocuciones en ese canal de televisión. Al Jazeera, la cadena de televisión por satélite de Qatar, se da a conocer mundialmente por emitir el mensaje de satisfacción de Osama Bin Laden por los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Simultáneamente. Atención, Rafael, perdona un momento, que está en este momento hablando el propio Bin Laden. Parece que por una emisora de televisión árabe. Vamos a conectar en directo con ella. Y ellos probaron lo mismo que nosotros llevamos probando durante decenas de años. Durante más de 80 años nosotros hemos sufrido este terror. Al Jazeera
Afgana, yo creo que para Televisión Española la hizo bien, porque bueno, pues hicimos algo que hacen pues normalmente pues las televisiones como la BBC o la televisión alemana o la televisión americana, que es tener un equipo base en un punto que en ese momento pues era Islamabad, la capital de Pakistán, que era donde me quedé yo, y después enviar 2 equipos que se movían sobre el terreno, o sea, uno en una zona pues de la frontera con Afganistán por el lado de Cueta, y el otro, que era el de José Antonio Guardiola, que pasó a territorio afgano en cuanto se pudo. El embajador talibán ha acusado a Estados Unidos de genocidio contra el pueblo afgano por ser musulmán. Ha dicho, crece el miedo y la desesperación dentro de Afganistán, los bombardeos no cesan, protegidos los combatientes, pero totalmente desamparada la población civil. Estas son las últimas posiciones de tiro que abandonaron los mercenarios de Al-Qaeda antes de su retirada hacia las zonas más boscosas de estas montañas de Tora Bora. Los mujahidines, y quizá también soldados de Estados Unidos, han entrado ya en algunas de las cuevas abandonadas y no han hallado rastro de Osama Bin Laden. Según los mujahidines, ya han inspeccionado unas 25 grutas. Eso nos permitía tener la información de campo puntual de lo que iba sucediendo sobre el terreno en esos lugares y la información de la visión global con la gente con la que tú podías hablar, analistas. El manual informativo de la CNN sigue unas instrucciones precisas. No se puede mostrar víctimas civiles ni soldados aliados hechos prisioneros. Toda información sobre la intervención militar de la coalición se justifica con la remisión de las imágenes del atentado a las Torres Gemelas. Es la imagen más repetida por las televisiones, posiblemente en toda la historia de este medio. Una escena que seguirá y seguirá apareciendo, y que ya muchos contemplaron en directo. Exactamente hace 2 meses, en un día, una fecha que ya ha quedado grabada en la memoria colectiva. Gobiernos, militares y medios se alían y escriben un guión minucioso donde se controla lo que se dice, cuándo se dice y quién lo dice. Yo creo que en estos conflictos hay que actuar siempre con mucha sangre fría, ¿no? Tendemos, y sobre todo tienden los que ven el conflicto desde la comodidad de las redacciones, a querer contarlo lo primero. Queremos ser los primeros en contar algo que ha saltado en los teletipos, en internet, en las agencias. Y no nos paramos a pensar que a lo mejor hay que confirmar la noticia. Es decir, estamos en esa guerra de ser los primeros en contarlo. Desgraciadamente eso lo que provoca es que todas las filtraciones malintencionadas de los bandos nos las comemos y las hacemos públicas y hacemos de altavoces de la manipulación de los poderes políticos. Eso nos obligaría a plantearnos el relato de los conflictos de una manera más reposada. Si llegamos al punto en el que la palabra del enviado especial pesa menos que un teletipo mal traducido, pues entonces vamos mal. El control de ese guión perfecto se cuestiona por el potencial de las imágenes de Al Jazeera sobre Afganistán, que muestran la crudeza de la guerra y los errores de las armas de operación quirúrgica utilizadas por la coalición occidental sobre la población civil. La televisión de Al Jazeera en Kabul es bombardeada por fuego americano, a pesar de tener las coordenadas exactas de su ubicación. Uno de los bloques informativos deja de existir y millones de espectadores, escépticos con la versión occidental, no pueden contrastar el curso de la guerra. En Afganistán, cuando tú llegas, te encariñas de pocas cosas, porque eso, es un territorio indómito, muy agreste, en el que es muy difícil vivir, ¿no? Y los afganos llevan allí muchos años y ninguna potencia ha entendido que eso es indómito, que nadie va a controlar Afganistán. Pero ves que los talibanes, hay verdaderos
criminales y asesinos en su cúpula, pero ves que los mujahidines de Masud y de otros muchos tienen también sus verdaderos criminales y asesinos, y que los señores de la guerra de los mujahidines, que se suponía que eran los libertadores, son verdaderos genocidas. Entonces no hay posición ideológica. O sea, ahí la ideología te la sacas del bolsillo y la tiras, porque ahí lo único que ves es un pueblo que vive torturado por continuas guerras, de enfrentamientos tribales y simplemente por el cultivo del opio y por motivos económicos y porque es el gran juego del que se hablaba hace muchos años, y lo sufren los ciudadanos civiles.